A veces, los sueños que más apreciamos son los que la vida nos arrebata sin previo aviso. Jonas McCready aprendió esa verdad en una fría mañana de otoño de 1887, cuando un médico le dijo que nunca podría tener la familia con la que había soñado durante 15 años. Era un hombre de montaña en el territorio de Colorado, fuerte, capaz y que de repente se sentía como medio hombre. Jonas pensó que pasaría el resto de sus días solo en su cabaña y se resignó a ello. Entonces apareció Eleanor Hartwell, la maestra de la ciudad, con 9 caballos salvajes y una extraña propuesta. Necesitaba ayuda con esos animales y no aceptaría un no por respuesta. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a veces, las personas y los caballos heridos encuentran el camino hacia el lugar al que pertenecen. Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Jonas McCready había construido su cabaña con sus propias manos hacía 15 años, cuando tenía 25, y el mundo aún le parecía lleno de posibilidades. La estructura se encontraba en un pequeño claro a mitad de camino de la montaña, rodeada de pinos ponderosa que susurraban secretos al viento. Había elegido este lugar cuidadosamente, lo suficientemente cerca del pueblo para comerciar, pero lo suficientemente lejos para disfrutar de la soledad que necesitaba un trampero. En aquel entonces, imaginaba que añadiría habitaciones a medida que llegaran los niños. Se imaginaba a una mujer tendiendo la ropa en un tendedero que él mismo colgaría entre 2 álamos. Lo veía todo con total claridad. La cabaña siguió siendo una sola habitación. Cada mañana, Jonas se levantaba antes del amanecer. Avivaba el fuego y ponía a hervir el café en la olla abollada que había cruzado las llanuras con él desde Missouri. Se calzaba las botas, desgastadas por años de caminatas por los senderos de montaña, y salía al aire tan frío que le quemaba los pulmones. Ese era su ritmo, su vida. Revisar las trampas en invierno, cazar en otoño, comerciar con pieles y carne de venado en la ciudad cuando necesitaba suministros. Era bueno en eso, conocido por ello, justo, honesto, nunca había engañado a nadie en su vida. La ciudad de Ridgway se encontraba a 13 kilómetros bajando la montaña. Un conjunto de edificios desgastados por el tiempo que daban servicio a los granaderos, mineros y granjeros dispersos de este rincón del territorio de Colorado. Jonas hacía el viaje una vez a la semana, a veces menos en pleno invierno. Vendía sus pieles en el puesto comercial, compraba harina, café y tabaco en la tienda general, intercambiaba unas breves palabras con hombres que lo respetaban, pero que realmente no lo conocían. Eso le parecía bien. Nunca había sido muy hablador. Martha Brennan, que regentaba la tienda con su marido Frank, era lo más parecido a una amiga que Jonas tenía en la ciudad. Era una mujer robusta de unos 50 años, rápida para reír y más rápida aún para detectar los problemas. Conocía a Jonas desde que llegó y había visto cómo se ganaba la reputación de hombre de palabra. A veces le ponía galletas extra en sus provisiones, haciendo caso omiso de sus protestas. «Estás demasiado delgado», le decía. «Un hombre necesita más que café y carne de venado». Lo que Martha no sabía, lo que nadie sabía excepto Jonas y el médico itinerante que había pasado por allí 3 semanas antes, era que los cuidadosos planes de Jonas se habían desmoronado un martes por la mañana a finales de septiembre. El médico había estado haciendo rondas, ofreciendo revisiones por $1. Jonas había acudido, sobre todo porque se sentía cansado y pensó que tal vez necesitaba un tónico o algún consejo sobre la dieta. El hombre había sido minucioso, le había hecho preguntas que a Jonas le parecieron extrañas e invasivas. Luego vino la revisión, el silencio pensativo, las palabras cuidadosas que lo destrozaron todo. Lamento decirle esto, pero nunca podrá tener hijos. La afección es permanente, algo con lo que probablemente haya nacido. No hay nada que se pueda hacer. Jonas pagó el $1, salió a la brillante luz del sol, que le pareció un insulto, y regresó a casa sumido en una neblina. Se sentó en el porche durante horas, observando cómo las sombras se alargaban en el claro, sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de su pecho. La cuna estaba en el granero, escondida bajo una lona. Había empezado a tallarla hacía 7 años, trabajando en ella durante las tardes de invierno, cuando la nieve se amontonaba y las noches se alargaban. Madera de cerezo, suave como la seda bajo sus manos. Había dado forma a los balancines con paciencia, tallado un sencillo patrón de ramas de pino a lo largo del cabecero.
no estaba terminada. Había estado esperando, deseando completarla para un niño de verdad, no solo un sueño. Ahora estaba allí, como una acusación, como una prueba de su fracaso. Jonas no se lo había contado a nadie. ¿Qué diría? ¿Cómo se explica que el futuro que habías construido en tu cabeza, pieza a pieza, con cuidado, nunca iba a suceder? Que todas las decisiones que habías tomado, la cabaña, el claro, la vida de trabajo duro y ahorro cuidadoso, apuntaban hacia algo imposible. Había dejado de ir a la ciudad excepto cuando era absolutamente necesario. Había dejado de charlar con Martha. Había dejado de mirar a las familias cuando se aventuraba a bajar de la montaña. Los niños que jugaban en la calle le parecían cuchillos en el pecho. Las parejas jóvenes que caminaban del brazo le daban ganas de romper cosas. 3 semanas así. 3 semanas despertándose con un vacío que cada día se hacía más pesado. Se decía a sí mismo que estaba siendo tonto. Muchos hombres vivían solos, morían solos, no dejaban nada más que un pedazo de tierra y algunas herramientas. Eso era un trabajo honesto, una vida honesta. Su padre, en Missouri, había construido un legado. 6 hijos, una granja que se transmitiría de generación en generación. Su padre le había dado a Jonas el reloj de bolsillo antes de marcharse, con unas palabras grabadas que ahora le parecían crueles. Construye un legado. Jonas había llevado ese reloj al oeste con orgullo, seguro de que honraría esas palabras, seguro de que crearía algo duradero. Ahora el reloj estaba sobre la repisa de la chimenea y no podía mirarlo sin sentir vergüenza. La primera nevada había cubierto las cimas la semana pasada, un recordatorio de que se acercaba el invierno. Jonas tenía trabajo que hacer, trampas que colocar, carne que ahumar, leña que cortar. Se dedicó en cuerpo y alma al trabajo, agradeciendo el agotamiento que le permitía dormir sin soñar. Había hecho las paces con ello, o eso se decía a sí mismo. Ese era su destino. Un hombre no podía elegir su destino, solo cómo afrontarlo. Pensó que pasaría el resto de sus días allí arriba, solo, pero autosuficiente. Al final moriría, y alguien encontraría la cabaña, y tal vez se preguntaría brevemente por el hombre que había vivido allí. Eso sería todo. Sin legado, sin familia, sin continuidad, solo una vida vivida y terminada, como el humo que se disipa en el aire de la montaña. Jonas lo había aceptado por completo. Entonces, Eleanor Hartwell apareció por el sendero en una fresca mañana de octubre, conduciendo 9 caballos y con una propuesta que no tenía ningún sentido. La había visto por el pueblo, por supuesto. Era difícil pasar por alto a la maestra. Era una mujer atractiva, de unos 35 años, con el pelo oscuro recogido en un práctico moño y unos ojos que parecían darse cuenta de todo. Viuda desde hacía 5 años. Martha había mencionado una vez que su marido había muerto en un accidente forestal en el norte. Después se había trasladado a Ridgeway, había aceptado el puesto de maestra, se mantenía bastante reservada, era respetable, tranquila. No era el tipo de mujer que cabalgaba sola hasta la cabaña de un soltero con una manada de caballos y una expresión que sugería que no aceptaría un no por respuesta, pero eso fue exactamente lo que hizo. Jonas estaba cortando leña cuando oyó los caballos. Se enderezó, con el hacha en la mano, y la vio acercarse. 9 yeguas de distintos tamaños y colores, todas ellas nerviosas, con las orejas hacia atrás y los ojos en blanco. Eleanor montaba su propio caballo como si hubiera nacido en la silla de montar, tranquila y firme, a pesar de la energía nerviosa de los animales que conducía. Se detuvo a 6 metros de su porche y lo observó con esos ojos observadores. «Señor McCready», dijo, «necesito su ayuda con estos caballos». Así, sin más, sin preámbulos, sin disculparse por la intrusión, directa como la línea de un topógrafo. Jonas dejó el hacha y se secó el sudor de la frente a pesar del aire fresco. «Mamá, he comprado estos animales», continuó Eleanor. «Estaban siendo maltratados. No podía dejar que los llevaran al matadero, y no podía dejarlos donde estaban, pero no dejan que nadie se acerque a ellos, y yo no tengo tierras adecuadas para mantenerlos». «Es una pena», dijo Jonas, que ya veía por dónde iba la cosa y no quería participar en ella. «Me han dicho que eres hábil con los animales, paciente, y que tienes tierra aquí». Señaló el claro y el prado que había más allá. «Te propongo una asociación. Tú aportas el espacio y la experiencia. Yo pagaré toda la comida y los suministros. Estos caballos necesitan tiempo y delicadeza.
Creo que tú puedes proporcionar ambas cosas. Jonas sintió cómo la irritación le subía por el pecho. No voy a hacerme cargo de los problemas de nadie, mamá. Ya tengo suficiente con mi propio trabajo. Eleanor lo observó durante un largo rato y él tuvo la incómoda sensación de que ella veía más de lo que él quería mostrar. No le pido que los cure, señor McCready, dijo en voz baja. Le pido que les dé una oportunidad para curarse. Hay una diferencia. Algo en esas palabras le había golpeado como un golpe físico, darles la oportunidad de curarse, como si la curación fuera posible para unas criaturas que habían sido destrozadas. Había querido decir que no. Había querido enviarla de vuelta a la montaña con sus caballos traumatizados y sus peticiones imposibles. Pero ella se había quedado allí sentada en su caballo, esperando, y el silencio se había prolongado entre ellos hasta que se había oído decir, «Lo pensaré». «Volveré mañana por la mañana», respondió Eleanor, como si el hecho de que lo pensara fuera lo mismo que aceptar de antemano. «Necesitaremos casi todo el día para acomodarlos adecuadamente». Luego giró su caballo y se dirigió de vuelta por el sendero, con las 9 yeguas siguiéndola en una fila nerviosa y asustadiza. Jonas se quedó en su patio, mirando hasta que desaparecieron entre los árboles, preguntándose qué demonios acababa de pasar. Esa noche fue al granero y retiró la lona que cubría la cuna. Pasó las manos por la suave madera de cerezo, sintiendo los surcos donde había tallado cada detalle con cuidado. Todo ese trabajo, toda esa esperanza para nada. Al igual que esos caballos, cosas rotas que no se podían arreglar, que no podían servir para el propósito para el que estaban destinadas. Debería haber dicho que no rotundamente. Debería haberla mandado a freír espárragos en cuanto le propuso ese plan tan absurdo. Pero algo en su voz cuando dijo, «Dales una oportunidad de curarse», se le había clavado en el pecho como una astilla. Algo en la forma en que lo miró, como si supiera exactamente con qué tipo de cosa rota estaba hablando. Jonas volvió a cubrir la cuna, regresó a la cabaña y pasó la mayor parte de la noche en vela. Cuando amaneció, preparó café recién hecho y esperó. Efectivamente, justo después del amanecer, oyó caballos en el camino. Eleanor Hartwell regresaba, y Jonas se dio cuenta, con una mezcla de resignación y curiosidad, de que iba a decir que sí. No sabía por qué. No sabía qué esperaba conseguir con 9 caballos traumatizados y una maestra decidida que parecía ver a través de sus muros. Pero iba a decir que sí. Quizás las cosas rotas merecían una oportunidad después de todo. Eleanor llegó con un carro lleno de suministros y una determinación que parecía llenar todo el claro. Jonas observaba desde su porche mientras ella recorría el camino lleno de baches. Los mismos 9 caballos la seguían atados con largas cuerdas, todavía asustadizos, todavía con los ojos desorbitados por el miedo. «Buenos días, señor McCready», saludó ella, accionando el freno del carro con eficiencia y destreza. «He traído heno, avena y algunos suministros médicos. No estaba segura del estado en que se encontraba su valla, así que también he traído alambre y postes por si los necesitamos». Jonas bajó lentamente los escalones del porche, observando el caos organizado de sus preparativos. Ella había pensado en todo, lo que de alguna manera le hacía sentir impresionado e irritado a la vez. Esta mujer había dado por sentada su cooperación antes incluso de que él se la hubiera ofrecido. «Señora, en realidad no he dicho que vaya a hacerlo», señaló él. Eleanor bajó del carro, sacudiéndose el polvo de su falda de montar. Llevaba ropa práctica, observó él, nada elegante, todo elegido por su funcionalidad. Una mujer que entendía el trabajo. «Sigues aquí», dijo simplemente. «Podrías haberte marchado antes del amanecer, evitándome por completo. El hecho de que estés en tu porche con café recién hecho me dice que ya has tomado una decisión». Tenía razón, y eso le irritó aún más. Jonas señaló a los caballos que estaban acurrucados juntos al otro extremo de sus cuerdas, lo más lejos posible de los humanos. «Háblame de ellos», dijo. «La verdad, ¿qué les pasó a estos animales?» La expresión de Eleanor cambió. Algo duro y enfadado se reflejó en su rostro antes de que pudiera controlarlo. Metió la mano en la bolsa que llevaba, sacó una bolsa de cuero gastada y se la entregó a Jonas. Dentro había un cabestro de cuerda, rígido por la sangre seca. Un peón del rancho llamado Dalton los compró en una subasta hace 6 meses, dijo Eleanor con voz tensa. Les prometió a los vendedores que estaba creando un programa de cría. Lo que realmente hizo fue intentar domarlos utilizando métodos que te darían náuseas, hambre,
palizas, ataduras que les cortaban la carne. 2 de ellos todavía tienen cicatrices. Lo verás cuando podamos acercarnos lo suficiente. Jonas examinó el cabestro con la mandíbula apretada. Había visto crueldad antes. Las montañas atraían a todo tipo de personas, y no todas eran buenas. Pero había algo particularmente vil en un hombre que tomaba animales destinados a ser magníficos y los reducía a criaturas temblorosas y aterrorizadas. ¿Cómo los alejas de él?, preguntó. Me enteré de la situación por uno de mis alumnos. Su padre trabaja en el rancho. Cuando me enfrenté a Dalton, se rió. Dijo que de todos modos no valían nada, que no se podían montar ni criar en su estado. Le ofrecí lo que había pagado en la subasta, más $20. Lo aceptó. Eleanor había cerrado los puños. Utilicé el dinero que mi marido había ahorrado. Íbamos a comprar un terreno y criar caballos juntos. Murió antes de que pudiéramos hacerlo. Jonas levantó la vista bruscamente. No se trataba solo de rescatar animales. Se trataba de terminar algo que había quedado sin hacer, de honrar el sueño de un hombre fallecido. Así que esto es personal, dijo en voz baja. Todo lo que vale la pena hacer es personal, señor McCready. Se quedaron en silencio durante un momento, con el peso de sus respectivos dolores flotando entre ellos como una niebla de luto. Jonas dejó el cabestro ensangrentado, miró a los caballos, los miró de verdad. 9 yeguas, desde una joven filly de apenas 2 años hasta una gris más vieja que podría tener 15, de diferentes colores, bayas y castañas, una pintada, una palomina, la gris, cada una con el trauma reflejado en sus ojos. Necesitarán espacio, dijo con voz ronca. No se les puede agobiar, no se les puede meter prisa. Puede que pasen meses antes de que confíen lo suficiente como para dejarse tocar. Tengo tiempo, respondió Eleanor. Doy clases de lunes a viernes, pero puedo estar aquí todas las tardes y todo el día, los sábados y los domingos. El pueblo va a hablar. ¿Vas a venir aquí tan a menudo? Que hablen. Jonas estudió su rostro y vio el acero que se escondía bajo la apariencia de maestra de escuela. Era una mujer que había tomado una decisión. Le daban igual las consecuencias. Reconoció esa determinación porque él mismo la había sentido antes de que las palabras del médico le hubieran quitado todas sus fuerzas. De acuerdo, se oyó decir. Lo intentaremos, pero te advierto que algunos de estos caballos quizá nunca se recuperen del todo. Algunos traumas son demasiado profundos. Eleanor lo miró a los ojos y por un momento le pareció que no se refería en absoluto a los caballos cuando dijo que algunos traumas son profundos. Pero eso no significa que la curación sea imposible. Solo significa que lleva más tiempo y requiere más paciencia. Pasaron las siguientes horas montando un corral temporal, utilizando la valla que ya tenía Jonas y los postes adicionales que Eleanor había traído. Ella trabajó a su lado sin quejarse, cavando agujeros para los postes, tendiendo alambre, con las manos llenas de ampollas que no mencionó. Jonas se sintió impresionado a su pesar. La mayoría de las mujeres que conocía, que no eran muchas, habrían supervisado desde la distancia. Ella nena se ensució las manos. Cuando el corral estuvo listo, se enfrentaron al reto de meter a los caballos en él. Jonas se acercó lentamente, con las manos a la vista y la voz baja y firme. Los caballos entraron inmediatamente en pánico, tirando con fuerza de las cuerdas, con los ojos en blanco y varios de ellos encabritándose. Una yegua, una joven bayo, tiró con tanta fuerza que se dio la vuelta y cayó con un golpe sordo que hizo que el nena se sobresaltara. Jonas se quedó quieto, esperando. La yegua se levantó con dificultad, ilesa, pero aterrorizada. El mensaje era claro. Estos animales esperaban dolor del contacto humano. Todos sus instintos les gritaban peligro. Vamos a necesitar un enfoque diferente, dijo Jonas en voz baja. Eleanor, retrocede hasta el carro. Déjame intentarlo sola. Eleanor dudó, pero luego obedeció. Jonas esperó hasta que ella se alejó unos 9 metros y entonces, lentamente y con cuidado, comenzó a desenganchar las riendas del carro. En lugar de tirar o guiar, simplemente dejó caer cada rienda al suelo y se alejó. Los caballos, sintiendo la repentina libertad, no salieron corriendo. Se quedaron confusos, indecisos. Jonas retrocedió hasta llegar a la puerta abierta del corral y se sentó en el suelo. Se quedó allí sentado durante 1 hora, sin moverse, apenas respirando. Eleanor observaba desde el carro, en silencio e inmóvil. El sol subía cada vez más alto. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas.
Los caballos dejaron de temblar poco a poco y comenzaron a pastar la escasa hierba que había cerca del carro. Una de ellas, la yegua gris más vieja, levantó la cabeza y miró a Jonas. Lo miró de verdad. No solo con una mirada de pánico, sino con una mirada evaluadora. Sus orejas se giraron ligeramente hacia adelante. Jonas no reaccionó, no se movió, solo se quedó sentado. La yegua gris dio un paso hacia él, luego otro. Se detuvo a 6 metros de distancia, con la cabeza alta, lista para huir. Pero ahora sentía curiosidad, no solo terror. Jonas habló, con una voz apenas superior a un susurro. No pasa nada, chica. Tómate tu tiempo. Aquí nadie te va a hacer daño. Las orejas de la yegua se movieron al oír el sonido. No huyó. Moviéndose lentamente, como si estuviera bajo el agua, Jonas se levantó y caminó hacia atrás, hacia el corral. Dejó la puerta abierta de par en par. Luego se sentó de nuevo, esta vez dentro de la valla. Pasó otra hora. El sol ya había pasado el mediodía cuando la yegua gris, todavía arrastrando su cuerda, entró con cautela por la puerta abierta. No se acercó a Jonas, solo entró en el espacio y se quedó allí tensa, pero sin moverse. Uno a uno, durante las siguientes 2 horas, los otros caballos la siguieron. Eran animales de manada y donde la yegua gris los llevaba, ellos acababan yendo. A media tarde, los 9 caballos estaban dentro del corral. Jonas se levantó con cuidado, caminó hasta la puerta y la cerró. Se giró y vio a Elyanena de pie cerca de él, con lágrimas corriéndole por la cara. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. No pasa nada, dijo ella, secándose los ojos. Ha sido lo más bonito que he visto nunca. 4 hombres intentaron mover esos caballos la semana pasada. Les llevó 6 horas y 3 de los caballos se lesionaron al intentar escapar. Tú lo has hecho en 3 horas sin tocarlos ni una sola vez. Jonas sintió que se le subían los colores a la cara, incómodo por los elogios. Son animales inteligentes. Solo hay que darles a elegir en lugar de obligarlos. No solo inteligentes, dijo Elyanena, sino supervivientes, como reconocedores, como si volviera a tener esa sensación, como si ella estuviera viendo a través de él algo que él no quería que se supiera. Jonas se dio la vuelta y se concentró en los caballos. Estaban agrupados en el extremo más alejado del corral, todavía recelosos, pero ya sin pánico. Esa yegua gris, dijo. Ella es la líder. Ganémonos su confianza. Los demás la seguirán. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Eleanor. Jonas estudió los ojos inteligentes de la yegua, la forma en que se colocaba entre él y los caballos más jóvenes. Protectora, cautelosa, sabia. Sage, dijo. La llamaremos Sage. Eleanor sonrió. La primera sonrisa genuina que él había visto en ella transformó su rostro, la hizo parecer más joven, menos agobiada. Sage, me gusta. Se quedaron juntos, observando cómo los caballos se calmaban. El joven bayo que se había caído ahora pastaba. El terror inmediato se desvaneció. La yegua pintada bebía del abrevadero que Jonas había llenado antes. Pequeñas victorias, pero victoria al fin y al cabo. Debería volver al pueblo antes de que anochezca, dijo Elyanena al fin. Pero volveré mañana después del colegio, sobre las 4, si le parece bien. Estaré aquí. Eleanor recogió su bolso, dispuesta a subir de nuevo al carro. Entonces se detuvo y se volvió hacia él. Señor McCready, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Jonas se tensó. Depende de la pregunta. ¿Por qué aceptaste? Está claro que no querías problemas y no me conoces de nada. ¿Por qué me ayudaste? Jonas miró a los caballos en Sage, que lo observaban con esos ojos cuidadosos y evaluadores. ¿Por qué había aceptado? ¿Porque Eleanor se lo había pedido? ¿Porque los caballos necesitaban ayuda? ¿O porque, en algún lugar entre los restos de sus planes destrozados, necesitaba creer que las cosas rotas podían volver a recomponerse? Quizá necesitaba distraerme, dijo finalmente, lo cual era cierto, pero no toda la verdad. Eleanor lo estudió durante un largo momento. No creo que sea eso, pero no insistiré. Gracias, señor McCready, por darles una oportunidad. Se subió al carro y se dirigió por el camino. Jonas la observó hasta que desapareció entre los árboles y luego se volvió hacia el corral. Sage seguía mirándolo. A la luz del atardecer, su pelaje gris parecía plateado, casi luminoso. Era hermosa, como lo son las cosas salvajes, poderosa, libre, indomable a pesar de todo lo que había soportado. Jonas pensó en la cuna del granero.
en el reloj de bolsillo sobre la repisa de la chimenea, en los 15 años de cuidadosa planificación que no habían llevado a nada. Luego pensó en las palabras de Yanena. Algunos traumas son profundos, pero eso no significa que sea imposible curarlos. Arrancó un tocón, lo colocó cerca de la valla del corral y se sentó. Los caballos se movían nerviosos, pero Sage no salió corriendo. Se limitó a observar con las orejas hacia adelante, esperando a ver qué haría a continuación aquel hombre extraño. Jonas se quedó allí sentado hasta que el atardecer tiñó las montañas de púrpura y oro. Se quedó sentado hasta que salieron las estrellas. Se quedó sentado hasta que le dolía el cuerpo y el frío le entumecía. Y Sage lo observó todo el tiempo, aprendiendo que a veces los humanos podían estar quietos, callados y ser pacientes, aprendiendo quizás que no todas las manos causaban dolor. Cuando Jonas finalmente se levantó y caminó hacia la cabaña, dejando a los caballos en su primera noche de seguridad, sintió que algo cambiaba en su pecho. No era exactamente de esperanza. Eso parecía demasiado peligroso, pero quizás era la más pequeña grieta en el muro de resignación que había construido alrededor de su corazón. Quizás Eleanor tenía razón. Quizás la curación no era imposible, solo difícil y lenta, y requería más paciencia de la que la mayoría de la gente poseía. Jonas no tenía más que tiempo y paciencia. Ahora sus planes originales eran cenizas, pero aquí había 9 caballos que necesitaban exactamente lo que él podía ofrecer. No era lo que él había querido, no era el legado que su padre había imaginado, pero era algo, y algo empezaba a pensar Jonas, podría ser suficiente. Dentro de la cabaña, Eleanor miró a su alrededor con curiosidad indisimable. Jonah vio su hogar a través de los ojos de ella, espartano, funcional, sin ningún detalle que lo hiciera parecer realmente habitado. Sin cortinas, sin cuadros, sin nada que aportara suavidad. Solo herramientas, suministros y lo necesario para sobrevivir. Es muy práctico, dijo Eleanor diplomáticamente. Está vacío, respondió Jonas, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Lo mantuve así deliberadamente. No me parecía bien hacerlo cómodo solo para mí cuando pensaba que sería algo temporal. 15 años es mucho tiempo para algo temporal. Jonas se ocupó de preparar café, agradecido de tener algo que hacer con las manos. Seguía pensando que al año siguiente conocería a alguien. El año que viene empezaría a construir las ampliaciones. El año que viene comenzaría la vida real. Pero los años siguieron pasando y yo seguía esperando. Eleanor se acomodó en la silla junto al fuego y aceptó el café que él le ofreció. En eso somos parecidos. Yo llevo 5 años viviendo de forma temporal. La casa que alquilo en la ciudad, la forma en que guardo mis pertenencias, todo es temporal, esperando algo permanente que sé que no va a llegar. Bebieron en silencio durante un rato, escuchando cómo se intensificaba el viento fuera. La tormenta se estaba intensificando. Jonas miró por la ventana y frunció el ceño. Puede que tengas que quedarte aquí un rato. Parece que va a ser una tormenta fuerte. Debería intentar volver antes de que anochezca, dijo Eleanor, aunque no parecía muy convencida. En este caso te congelarías o perderías el rastro. Ambas cosas, lo más probable. Jonas intentó mantener la voz tranquila. De hecho, puedes quedarte aquí. Yo dormiré en el granero con los caballos. Los vigilaré durante la noche. Eleanor lo estudió durante un largo momento. No es necesario. Confío en ti, Jonas. Y además te congelarás en el granero. Los dos somos adultos. Dormiré junto al fuego. Tú duerme en el desván. Estaremos perfectamente a gusto. La sugerencia le provocó una oleada de pánico. No porque no confiara en sí mismo, sino porque confiaba demasiado en sus sentimientos. Tener a Eleanor en su espacio durante toda la noche le parecía peligrosamente íntimo, pero el viento aullaba fuera, sacudiendo las contraventanas, y sabía que ella tenía razón. Intentar seguir el rastro ahora sería una locura. De acuerdo, aceptó, pero prepararé una cama adecuada junto al fuego. Estarás más cómoda. A medida que el corto día de invierno se desvanecía en la oscuridad, se acomodaron en una inesperada domesticidad. Eleanor tenía pan y queso en su cesta, que compartieron para cenar. Jonas añadió un poco de carne seca de venado y las últimas manzanas en conserva que le quedaban. Fue la mejor comida que había tomado en meses, no por la comida en sí, sino por la compañía. Cuéntame sobre tu familia, dijo Eleanor. Tu padre, el reloj de bolsillo. Hay una historia ahí.
Jonas cogió el reloj de la repisa de la chimenea y lo giró entre sus manos. El grabado reflejaba la luz del fuego para construir un legado. Mi padre era un buen hombre, severo, con grandes expectativas, pero justo. Construyó una granja desde cero en Missouri, crió a 6 hijos y los vio a todos establecidos. Yo soy el menor. Cuando tuve la edad suficiente para ayudar en la granja, mis hermanos ya la tenían bien controlada. Mi padre me dijo que debía ir al oeste, construir algo propio, crear un legado como él había hecho. Jonas recorrió el grabado con el pulgar. Me lo dio el día que me fui. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces. Un recordatorio de lo que se suponía que debía lograr. Y sientes que le fallaste, ¿verdad? Quería nietos. Quería que el apellido McCrae continuara a través de mí. En cambio, estoy solo en una montaña ayudando a curar caballos que ni siquiera son míos. Eleanor se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. Jonas, escúchame. El legado no es solo la sangre. No se trata solo de que tus hijos continúen con tu apellido. Es la huella que dejas en el mundo, el bien que haces, las vidas que tocas. A esos caballos de ahí fuera les estás dando una segunda oportunidad que importa. Eso es un legado. No es lo que él quería decir, dijo Jonas obstinadamente. Quizás no, pero es lo que tú puedes ofrecer, y es suficiente. Eleanor extendió la mano y le tocó brevemente la mano. Mi marido solía decir que la vida que planeamos y la vida que tenemos rara vez son la misma. La medida de una persona es lo que hace con la vida que realmente tiene, no con la que imaginaba. Jonas miró sus manos, la de ella aún descansando sobre la suya, pequeña, capaz y cálida. Debería apartarse, mantener la distancia adecuada. En cambio, se encontró dando la vuelta a su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. Estoy empezando a pensar, dijo lentamente, que quizá tu aparición con esos caballos no fue una casualidad. No creo en las casualidades, respondió Eleanor. Creo en los caminos que se cruzan cuando están destinados a hacerlo. Yo necesitaba ayuda con los caballos. Tú necesitabas una razón para seguir adelante. Quizás siempre estuvimos destinados a encontrarnos. La tormenta rugía afuera. Pero dentro de la cabaña, Jonas sintió que algo cálido y peligroso crecía en su interior. Se estaba enamorando de esta mujer. Se había enamorado desde que ella apareció por primera vez con su petición imposible y su negativa a aceptar un no por respuesta. Darse cuenta de ello debería haberlo aterrorizado. En cierto modo, lo hizo, pero también lo sintió como algo inevitable, como ver llegar la primavera después de un invierno brutal. Eleanor dijo, hay cosas que debes saber sobre mí. No soy fácil de tratar. Estoy acostumbrado a la soledad, al silencio. No tengo mucho que ofrecer, excepto esta montaña y mi trabajo duro. No necesito que sea fácil, dijo Eleanor. Yo también estoy acostumbrada a la soledad. En cuanto a no tener mucho que ofrecer, Jonas, eres una de las personas más auténticas que he conocido. Te preocupas por hacer las cosas bien. Tienes paciencia, amabilidad e integridad. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene para ofrecer. Pero no puedo darte hijos. No puedo darte la familia que tu marido quería para ti. Los ojos de Eleanor brillaban a la luz del fuego. Thomas quería que fuera feliz. Quería que viviera plenamente, no solo que sobreviviera. Tú me haces sentir viva de nuevo, Jonas. Me haces querer construir algo nuevo en lugar de limitarme a llorar lo que he perdido. Eso es lo que él hubiera querido. Se sentaron juntos mientras el fuego se apagaba, con las manos aún entrelazadas, sin estar ninguno de los dos preparado para romper el contacto. Afuera, la tormenta cubría la montaña de nieve. Dentro, 2 personas destrozadas descubrían que sus pedazos rotos podían encajar de formas inesperadas. Finalmente, a regañadientes, Eleanor retiró la mano. Debería dejarte dormir. La mañana llegará pronto y habrá que cuidar de los caballos, independientemente del tiempo que haga. Jonas avivó el fuego, le preparó unas mantas y luego subió al altillo. Se tumbó en la oscuridad, escuchando la respiración de Eleanor, muy consciente de su presencia abajo. Le costó mucho conciliar el sueño. Cuando finalmente se quedó dormido, no soñó con la familia que nunca tendría, sino con la vida que podría tener con esta mujer extraordinaria que había aparecido cuando más la necesitaba. La tormenta amainó por la mañana. Trabajaron juntos en un cómodo silencio, desenterrando a los caballos y comprobando si tenían congelaciones o heridas. Los 9 animales habían resistido bien la tormenta, protegidos por el refugio que Jonas y Eleanor habían construido juntos.
Cuando Eleanor se disponía a marcharse, Sage hizo algo extraordinario. Se acercó directamente a Jonas, lo suficientemente cerca como para que él pudiera tocarla. No se estremeció, no huyó y simplemente se quedó allí, aceptando su presencia. Eleanor observaba con lágrimas en los ojos. Se está recuperando, susurró. Jonas miró a él y a Nena, luego a Sage y luego de nuevo a él y a Nena. Todos lo estamos, dijo. Incluso cuando no lo esperamos. Diciembre se instaló en la montaña con un frío que parecía calar hasta los huesos y quedarse allí. La relación entre Jonás y Eleyanena se había transformado en algo que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos sentían. Sus conversaciones se hicieron más largas, más personales. Los silencios entre ellos se volvieron cómodos, llenos de comprensión en lugar de incomodidad. Eleanor seguía llevando su anillo de boda en una cadena alrededor del cuello, pero Jonas notó que ahora lo tocaba con menos frecuencia. Ella le hablaba de Thomas con cariño en lugar de con un dolor agudo. Hablaba de su difunto marido, como se habla de un recuerdo preciado en lugar de una herida abierta. He estado pensando en quitarme el anillo, dijo una tarde mientras trabajaban en reparar la valla dañada por la última tormenta. No es que haya olvidado a Thomas, sino que reconozco que estoy lista para seguir adelante. Jonas hizo una pausa en su trabajo, con el martillo en la mano. Es un gran paso. 5 años es tiempo suficiente para llorar una pérdida. Thomas habría querido que viviera, no que existiera solo como un recuerdo de él. Eleanor miró directamente a Jonas. Le habrías gustado. Creo que os parecéis en algunas cosas. Tranquilos, constantes, pacientes con las cosas que necesitan tiempo. Me honra que pienses así. Eleanor sonrió. No te sientas demasiado honrado. También era terco, a veces frustrante, y tenía tendencia a reprimir sus sentimientos hasta que explotaban. A pesar de sí mismo, Jonas se rió. ¿Estás diciendo que soy terco y frustrante? Estoy diciendo que eres humano. Ambos tenemos defectos. Cargamos con nuestro bagaje y hacemos todo lo posible por seguir adelante, a pesar de nuestras cicatrices. Ella clavó un clavo con más fuerza de la necesaria. La cuestión es si somos lo suficientemente valientes como para intentarlo juntos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una invitación y un desafío. Jonas dejó el martillo, se limpió las manos en los pantalones y se acercó a donde estaba Eleanor. Ella lo miró, con una expresión abierta y vulnerable que le oprimía el pecho. Quiero intentarlo, dijo en voz baja, pero tengo miedo. ¿Y si no puedo ser lo que necesitas? ¿Y si esto no funciona? Entonces habremos intentado y fracasado juntos, lo cual es mejor que no haberlo intentado nunca. Eleanor se estiró y le tocó la cara con delicadeza. Yo también tengo miedo, Jonas. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome, ¿qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para intentarlo? Jonas cubrió su mano con la suya y la mantuvo contra su mejilla. Permanecieron así durante un largo rato, rodeados por el aire frío, con los caballos mirándolos con ojos curiosos. Luego, lentamente, con cuidado, Jonas se inclinó y la besó. Fue un beso suave, vacilante. El beso de dos personas que se descubren por primera vez. Los labios de Eleyanena eran suaves y sabían a café y esperanza. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad, exhalando bocanadas de vapor blanco en el aire frío. Bueno, dijo Eleanor con voz temblorosa, ha merecido la pena la espera. Jonas se rió. Una risa auténtica que parecía provenir de algún lugar profundo de su interior que había olvidado que existía. Debería haberlo hecho hace semanas. Lo hiciste cuando estabas preparada. Eso es lo que importa. Volvieron al trabajo, pero ahora todo parecía diferente. Se había cruzado una línea, se había hecho un reconocimiento. Estaban cortejándose, aunque ninguno de los dos lo dijera. Estaban construyendo algo, aunque su forma seguía sin estar clara. Los caballos seguían curándose. 6 de ellos se acercaban ahora con facilidad. Uno, llamado Touch, incluso parecía disfrutar de la compañía humana. Copper seguía a Eleyanena a todas partes. Su apego era evidente y entrañable. Willow se había vuelto lo suficientemente dócil como para que la ataran y la guiaran. Sage, la sabia yegua gris, aceptaba completamente a Jonas, comía de su mano. Se quedaba tranquila mientras él le revisaba las pezuñas e incluso apoyaba la cabeza en su hombro, en lo que parecía un gesto de confianza y afecto. Pero 2 caballos seguían destrozados, la yegua Bayo Coja, a la que habían llamado Grace, y la pequeña tristeza, llamada Hope.
Estos dos se quedaban al final de la manada, sobresaltándose ante cualquier movimiento repentino, incapaces de aceptar la amabilidad. Su miedo era tan profundo que parecía permanente. ¿Y si nunca se curan?, preguntó Eleanor una tarde, viendo cómo Hope temblaba al acercarse Jonas desde una distancia de 10 metros. Entonces los mantendremos a salvo y cómodos de todos modos, respondió Jonas. La curación no siempre es completa. A veces solo se trata de aprender a vivir con el daño. El Eleyanena lo miró pensativa. ¿Es eso lo que estás haciendo? Aprender a vivir con el daño. Lo intento con tu ayuda. El pueblo había empezado a darse cuenta de su noviazgo. Martha, la tendera, le sonreía con complicidad a Jonas cuando él iba a comprar provisiones. El pastor le había dicho a Eleyanena que estaría encantado de celebrar la boda cuando ella estuviera lista. Los chismes eran en su mayoría amables, aunque Jonas había oído a algunos hombres en el puesto comercial expresar sus dudas sobre si una maestra de escuela decente debía pasar tanto tiempo a solas con un soltero. «Déjalos hablar», había dicho Eleanor cuando Jonas se lo comentó. «Dejé de vivir para la aprobación de los demás cuando murió Thomas. La vida es demasiado corta e incierta como para desperdiciarla en lo que es apropiado». Aún así, Jonas se preocupaba por su reputación. Le preocupaba que su noviazgo poco convencional pudiera afectar a su posición en la escuela, que pudiera complicarle la vida en la ciudad. «Cásate conmigo», le dijo una tarde, con palabras abruptas e improvisadas. Eleanor levantó la vista del caballo que estaba cepillando, sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo», repitió Jonas, con el corazón latiéndole con fuerza. «Hazlo oficial, hazlo como es debido. No quiero que la gente hable de ti, que cuestione tu carácter. Y no quiero pasar otro día fingiendo que no estoy completamente enamorado de ti». Eleanor dejó el cepillo y se acercó para colocarse frente a él. «Jonas McCready, esa es posiblemente la peor propuesta de matrimonio que he oído nunca. Lo haces para proteger mi reputación. Lo hago porque quiero despertarme cada mañana contigo a mi lado», dijo Jonas, encontrando ahora las palabras adecuadas. «Lo hago porque me has dado una razón para volver a tener esperanza, para creer que mi vida no ha terminado solo porque no ha salido según lo planeado. Lo hago porque te quiero, Eleanor, y quiero construir cualquier tipo de legado que podamos crear juntos». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Tocó la cadena que llevaba alrededor del cuello, donde descansaba su anillo de boda. Luego, lentamente, deliberadamente, se lo quitó. Sostuvo el anillo en la palma de la mano durante un momento y luego lo guardó con cuidado en el bolsillo. «Sí», dijo, «me casaré contigo». Fijaron la boda para principios de primavera, dejando que pasara el invierno y se despejaran los senderos. El Eleyanena siguió enseñando. Jonas siguió trabajando en sus trampas y juntos cuidaron de los caballos durante el largo invierno de Colorado. El plan era sencillo, práctico, basado en el respeto mutuo y el amor creciente. Entonces, en una mañana gris a finales de enero, Eleanor llegó con algo en la mano que lo cambió todo. Jonas se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. Eleanor tenía el rostro sonrojado y los ojos brillantes, con una emoción que él no lograba descifrar. Desmontó rápidamente, casi tropezando en su prisa. «¿Qué pasa?», preguntó Jonas alarmado. «No pasa nada, al menos, eso creo». Eleyanena sacó un sobre de su abrigo. «Encontré esto anoche. Estaba en una caja con las cosas de Thomas que había estado evitando revisar. Creo que estaba destinado a encontrarlo ahora, después de todo este tiempo». Le entregó el sobre. Estaba dirigido a Eleyanena con una letra masculina. El papel estaba amarillento por el paso del tiempo. Jonas la miró con curiosidad. Thomas lo escribió antes de morir. No el día anterior, sino meses antes. Sabía que el trabajo de leñador era peligroso, que cualquier día podía ser el último. Me dejó instrucciones, cosas que quería que supiera si le pasaba algo. La voz de Eleanor temblaba ligeramente. «Necesito que lo leas, Jonas. Necesito que lo entiendas». Jonas abrió el sobre con cuidado y desplegó la carta que había dentro. La letra era clara y deliberada. Las palabras de un hombre que había pensado cuidadosamente lo que quería decir. «Mi querida Eleyanena», leyó Jonas en voz alta. «Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y te enfrentas a un futuro sin mí. Lo siento mucho, más de lo que las palabras pueden expresar. Pero necesito que sepas algunas cosas. Necesito que las escuches, aunque yo no esté allí para decírtelas en persona. En primer lugar,
no me llores durante mucho tiempo. Te queda mucha vida por delante, mucho amor por dar. Quiero que encuentres a otra persona, Eleanor. Quiero que seas feliz y construyas la vida que soñábamos, aunque yo no esté allí para construirla contigo. Sé que querías tener hijos, y sé que no pudimos tenerlos. No fue culpa tuya. No importa lo que dijeran los médicos o lo que creyeras en tus momentos más oscuros. Eres completa, valiosa y suficiente tal y como eres. Si vuelves a encontrar el amor, busca a alguien que lo entienda. Busca a alguien que te valore por lo que eres, no por lo que puedes o no puedes darle. En segundo lugar, sobre los caballos, ya sabes, siempre soñé con criarlos, con tener un terreno donde pudiéramos dar una segunda oportunidad a los animales heridos. Si yo no lo consigo, quiero que tú lo hagas de todos modos. Usa el dinero que he ahorrado. Está en el banco de Denver. La información de la cuenta está con nuestros papeles. Compra caballos que necesiten ayuda. Encuentra a alguien paciente y amable que te ayude a cuidarlos. Encuentra a alguien que entienda que la curación lleva tiempo, que algunas heridas no se ven, pero que, sin embargo, son profundas. Tengo una imagen muy concreta en mi mente del tipo de persona que espero que encuentres. Alguien paciente y con manos delicadas. Alguien que sepa estar quieto, saber esperar, dejar que la curación siga su propio ritmo. Alguien que haya sufrido y sepa que el trauma no hace que un ser sea inútil, solo que necesita más comprensión. Estoy describiendo a alguien que puede curar a los caballos, Eleanor, pero también describo a alguien que pueda curarte a ti, que te permita curarle a él a cambio. Cuando encuentres a esa persona, y creo que lo harás, no lo dudes. No dejes que el miedo, el dolor o una lealtad equivocada hacia mi recuerdo te impidan alcanzar la felicidad. Te doy permiso, Eleanor. Te pido, como última voluntad, que vivas plenamente y ames por completo. Eres lo mejor que me ha pasado nunca. Los años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida, pero solo fueron el comienzo de tu historia, no el final. Escribe el resto de forma hermosa, mi amor. Escríbelo con alegría, valentía y esperanza. Todo mi amor, siempre, Thomas. Jonas terminó de leer y se quedó en silencio, con la carta temblando en sus manos. Miró a Eleanor y vio lágrimas corriendo por su rostro, pero también vio algo más, una especie de paz, la resolución de algo que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Te describió, dijo Eleanor en voz baja. Antes incluso de saber que existías, Thomas describió exactamente quién eres. Paciente, de manos delicadas, alguien que sabe esperar, alguien que ha sufrido y entiende lo que es la curación. Te estaba describiendo a ti, Jonas. Jonas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. El Eleanor, no sé qué. Necesito que entiendas algo, le interrumpió Eleanor. Cuando acudí a ti con esos caballos, no fui del todo sincera sobre mis motivos. ¿Había oído hablar de ti? Sí. ¿Te había observado? Sí. Pero era más que eso. Había leído esta carta 6 meses antes de encontrar esos caballos. Sabía lo que Thomas quería. Sabía que me estaba dando permiso para seguir adelante. Y cuando vi a esos 9 caballos sufriendo, cuando supe que necesitaban exactamente el tipo de persona que Thomas había descrito, pensé en ti. Jonas sintió algo frío en el estómago. Así que esto estaba planeado. Viniste a mí con un plan, no solo con una petición de ayuda. No estaba planeado exactamente. Más bien reconocí una oportunidad cuando se presentó. Eleanor se acercó. Esos caballos realmente necesitaban ayuda, Jonas. Esa parte era real. Pero también llevaba meses reuniendo el valor para acercarme a ti y ver si podía ser la persona que Thomas esperaba que encontrara. Los caballos me dieron una excusa. ¿Una excusa? Jonas oyó la monotonía de su propia voz. Una razón que no fuera aterradora, corrigió Eleanor. No podía simplemente venir aquí y decir, mi difunto marido me dijo que volviera a encontrar el amor. Y creo que tú podrías ser esa persona, pero podía pedirte ayuda con los caballos. Podía iniciar una colaboración que podría convertirse en algo más si ambos lo deseábamos. Jonas se dio la vuelta, con la mente dando vueltas. Los últimos meses se repitieron bajo una luz diferente. Cada momento, cada conversación, cada paso hacia la intimidad. ¿Lo había orquestado todo? ¿Había estado Eleanor siguiendo un guión que había escrito su difunto marido? Jonas, por favor, dijo Eleanor con la voz quebrada. Sé que esto suena calculado, pero no fue así. Sí, vine a ti con la esperanza de que algo pudiera surgir, pero todo lo que pasó después de ese primer día fue real. Lo que siento por ti es real.
El amor que te tengo es real. Thomas me dio permiso para buscar la felicidad, pero él no creó la felicidad en sí. Tú lo hiciste. Lo hicimos juntos. Deberías habérmelo dicho, dijo Jonas, sin darse la vuelta. Antes de enamorarme de ti, antes de proponerte matrimonio, deberías haberme dicho la verdad. Sé que debería haberlo hecho. Tenía miedo de que pensaras exactamente lo que estás pensando ahora, que te estaba utilizando, manipulando, siguiendo un plan en lugar de preocuparme sinceramente por ti. Jonas pensó en los últimos meses. Pensó en la paciencia de Eleanor con los caballos, su disposición a trabajar en el frío, su alegría genuina ante cada pequeña victoria. Pensó en la noche de la tormenta, las conversaciones, la apertura gradual de sus corazones. ¿Había sido eso manipulación o habían sido dos personas rotas que se habían encontrado de verdad? Se volvió para mirarla. Dime la verdad, Eleyanena, toda la verdad. ¿Me amas por lo que soy o porque encajo en la descripción de esa carta? Eleanor lo miró a los ojos sin pestañear. Te amo porque eres amable, paciente y sincero. Te amo porque me haces reír, porque me escuchas cuando hablo, porque entiendes el dolor sin intentar solucionarlo. Te amo porque cuando estoy contigo, me siento cómplice en lugar de rota. La carta de Thomas me dio permiso para volver a buscar el amor. Y sí, me dio una idea de qué tipo de persona podría ser adecuada para mí. Pero tú te convertiste en real para mí, Jonas. No una descripción en una carta, sino un hombre de carne y hueso del que me enamoré, a pesar de mi miedo. No por las instrucciones de un hombre muerto. Jonas miró la carta que aún tenía en las manos y volvió a leer las palabras de Thomas. Alguien que ha sufrido y sabe que el trauma no convierte a una persona en alguien sin valor, sino en alguien que necesita más comprensión. Thomas había entendido algo fundamental sobre la curación, sobre la relación de pareja, sobre lo que Eleanor necesitaría. Quería que fueras feliz, dijo Jonas lentamente. De eso trata realmente esta carta. No te da un plan, sino permiso para seguir adelante. Sí, susurró Eleanor. Y los caballos, el momento. Tuviste una oportunidad para comprobar si yo era el tipo de persona que él describía. Yo vi una oportunidad para acercarme a ti sin aterrorizarme con mi vulnerabilidad. Los caballos necesitaban ayuda de todos modos. Si no hubiera surgido nada entre nosotros, aún así se habrían salvado. Jonas lo pensó. ¿Estaba enfadado? Sí, un poco. Ella debería haber sido sincera antes, pero ¿estaba lo suficientemente enfadado como para alejarse de lo que habían construido? Pensó en los últimos meses, en la conexión genuina que había sentido, en la forma en que Eleanor había compartido su propio dolor y vulnerabilidad. Enséñamele el anillo, dijo finalmente. Eleanor pareció confundida, pero metió la mano en el bolsillo y sacó la alianza de oro que llevaba años usando. La colocó en la palma de su mano. Jonas la examinó y vio la inscripción en el interior. Siempre Thomas. Lo sostuvo durante un largo momento, sintiendo su peso, su historia. Luego se lo devolvió a Eleanor. Guárdalo en un lugar seguro, le dijo. No para que lo olvides, sino para honrar lo que te dio, incluido el permiso para volver a amar. Pero Eleanor, a partir de ahora, seguiremos adelante con total honestidad. No más secretos, no más manipulaciones. Solo dos personas que se eligen mutuamente. El rostro de Eleanor se descompuso con alivio. No más secretos, aceptó ella. Jonas, lo siento mucho. Debería habértelo dicho antes. Deberías. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Se acercó a ella y la abrazó. Ambos llevamos fantasmas. Eleyanena, tus maridos, mis hijos no nacidos. La pregunta es si vamos a dejar que esos fantasmas dicten nuestro futuro o si vamos a honrarlos mientras construimos algo nuevo. Eleanor lo abrazó con fuerza. Algo nuevo. Por favor, construyamos algo nuevo. Se quedaron juntos en el frío aire de enero. Dos personas que se habían unido por una mezcla de intención y casualidad, dolor y esperanza, sueños rotos y nuevas posibilidades. Los caballos observaban desde su refugio, Sage al frente, como siempre, con sus ojos sabios contemplando el drama humano. Más tarde, a Eleanor le contó más sobre cómo había encontrado la carta y había llorado durante horas, sobre el alivio de saber que Thomas había querido eso para ella, sobre su miedo a que Jonas se sintiera manipulado o utilizado, sobre su amor genuino y profundo por el hombre que se había convertido en mucho más que una descripción en una carta. Y Jonas le contó sobre su ira, su dolor,
su miedo a haber sido parte del plan de otra persona en lugar de parte de una elección mutua, pero también sobre su comprensión, su reconocimiento de que ambos habían estado tratando de navegar por un dolor imposible hacia una alegría posible. Somos un desastre, dijo Eleyanena esa noche. Los dos llevamos toda nuestra carga y nuestras cicatrices. Somos humanos, corrigió Jonas, y lo estamos intentando. Eso es suficiente. La boda seguía prevista para la primavera, pero ahora se basaría en la verdad completa en lugar de en una revelación parcial. Sería más difícil, más vulnerable, más aterrador. También sería real de una manera que nada más lo había sido. Febrero trajo un Thor, breve, pero bienvenido, y con él llegaron las decisiones sobre el futuro. Jonas y Eleanor habían superado la revelación de la carta de Thomas y habían encontrado el camino a través del dolor y la honestidad hacia una base más sólida. Ahora se enfrentaban a cuestiones prácticas sobre la construcción de una vida juntos. Hay una propiedad adyacente a la tuya que va a salir a la venta, le dijo Eleyanena una tarde. La propiedad de Patterson. El viejo Patterson murió el otoño pasado y sus hijos, que viven en el este, quieren venderla. Tiene mejores pastos que los que tienes aquí. Un manantial natural y un granero que todavía está en buen estado. Jonas se había enterado de la venta por los rumores del pueblo, pero no le había dado mucha importancia. Ahora lo consideraba con nuevo interés. ¿Cuánta tierra? 40 acres más las estructuras. Piden un precio justo, más de lo que he ahorrado, pero con nuestros recursos combinados, podríamos lograrlo. Eleanor mantuvo una expresión cuidadosamente neutra, dejándole procesar la información sin presionarle. Nos daría espacio para ampliar la explotación ecuestre, espacio para construir algo de verdad. Estás hablando de un negocio, dijo Jonas lentamente. No solo de ayudar a estos 9 caballos, sino de acoger a otros. Hay tantos animales que necesitan ayuda, Jonas. Lo que hemos aprendido con estos 9, podríamos ofrecérselo a otros. Construir una reputación como lugar donde los caballos traumatizados pueden curarse. El entusiasmo de Eleanor era ahora evidente. No nos haría ricos, pero sería un trabajo significativo. Sería un legado. Esa palabra otra vez, legado. Jonas pensó en el reloj de bolsillo de su padre, en el peso de las expectativas que había llevado durante 15 años. Luego pensó en Sage, en la forma en que ahora se le acercaba con confianza en lugar de miedo. En el afecto juguetón de Copper, en el espíritu gentil de Willow, que emergía de debajo de capas de trauma. ¿Y qué pasará con tu trabajo como profesora?, preguntó él. Continuaré durante el trimestre de primavera y luego dejaré el trabajo. Deja que busquen un nuevo profesor para el otoño. El pueblo necesita estabilidad y no voy a dejarlos en la estacada. Eleanor hizo una pausa. Pero Jonas, llevo años enseñando a los hijos de otras personas porque no he podido tener los míos propios. Esto sería diferente. Sería criar a seres vivos que nos necesitan, construir algo que perdure. Me parece lo correcto. Jonas se acercó a la ventana y miró a los 9 caballos que pastaban tranquilamente. 6 meses antes, estaban destrozados, aterrorizados, aparentemente sin remedio. Ahora, la mayoría de ellos estaban prosperando. Era la prueba de que la curación era posible con paciencia y cuidados. Hagámoslo, dijo, volviéndose hacia Eleanor. Compremos el terreno y construyamos algo juntos. El alivio y la alegría en el rostro de Eleanor hicieron que su decisión le pareciera acertada de una manera que las palabras no podían expresar. Pasaron la tarde planificando, esbozando diseños aproximados, discutiendo cómo integrar la tierra de los Patterson con la propiedad existente de Jonas. Por primera vez desde el diagnóstico del médico, Jonas sintió una auténtica emoción por el futuro. Sacaron sus ahorros y realizaron la compra a principios de marzo. Los hijos de los Patterson estaban felices de venderla a alguien local que cuidaría de la tierra. La transacción fue sencilla, se tramitó a través del banco de Ridgeway y de repente Jonas y Eleyanena eran propietarios de 60 acres, una asociación que se hizo oficial a través de la propiedad compartida antes de que se formalizara el matrimonio. Es un gran compromiso, dijo Martha cuando se enteró de la noticia. Había apartado a Eleanor en la tienda, con expresión preocupada pero amable. Comprar tierras juntos antes incluso de casaros. ¿Y si las cosas no salen bien? Entonces habremos intentado y fracasado juntos, respondió Eleanor, repitiendo las palabras que le había dicho a Jonas meses antes. Pero Martha, nunca he estado tan segura de nada. Jonas es un buen hombre,
Este es el camino correcto. El rostro de Martha se suavizó. Es un buen hombre, y los dos han estado solos durante demasiado tiempo. Me alegro por ti, Eleanor. En realidad, la bendición del pueblo importaba más de lo que Jonas había esperado. Cuando el pastor Reynolds se ofreció a celebrar la ceremonia en la iglesia, seguida de una recepción adecuada, Jonas aceptó con gratitud. Fijaron la fecha para el 15 de abril, lo que les daba tiempo para prepararse, pero no tanto como para que el invierno los atrapara de nuevo. Deberíamos invitar a todo el pueblo, sugirió Eleanor, que sea una verdadera celebración. Esta gente nos ha apoyado a los dos, ha aceptado nuestro noviazgo poco convencional. Debemos compartir esta alegría con ellos. Jonas estuvo de acuerdo, aunque la idea de ser el centro de atención le incomodaba. Aún así, si eso hacía feliz a Eleanor, él aguantaría cualquier cosa. A medida que se acercaba la boda, centraron su atención en los caballos y en el futuro de su negocio. Se había corrido la voz sobre su éxito con las 9 yeguas rescatadas y habían empezado a llegar consultas. Un ganadero, a 2 condados de distancia, tenía una yegua traumatizada por el ataque de un puma. Una viuda del pueblo tenía una yegua vieja a la que no se atrevía a sacrificar, pero que no podía cuidar adecuadamente. Cada solicitud representaba otra criatura necesitada, otra oportunidad de poner en práctica sus habilidades. No podemos acogerlas a todas, advirtió Jonas. No hasta que tengamos las instalaciones adecuadas. No hasta que hayamos demostrado que podemos mantener esto a largo plazo. Lo sé, asintió Eleanor, pero podemos empezar a planificar, trazar dónde construiremos corrales adicionales, cómo rotaremos el pastoreo, qué necesitaremos en cuanto a suministros médicos y almacenamiento de pienso para poder estar preparados. Trabajaban juntos en esos planes por las tardes. Las habilidades organizativas de Eleyanena complementaban los conocimientos prácticos de Jonas. Ella pensaba en sistemas y estructuras. Él pensaba en las necesidades prácticas inmediatas. Juntos crearon algo más completo de lo que cualquiera de los dos hubiera podido lograr por separado. Pero junto con la emoción y la planificación, quedaba una fuente de preocupación. Grace y Hope, las 2 yeguas que nunca se habían recuperado del todo. Grace, la yegua castaña que cojeaba, había mejorado físicamente. La lesión se había curado todo lo posible y podía moverse sin dolor aparente. Pero emocionalmente seguía distante, se estremecía al tocarla y apenas toleraba la presencia humana, incluso después de meses de cuidados pacientes. Hope, la pequeña tristeza, estaba peor. Seguía acurrucada al fondo de la manada, temblando ante cualquier acercamiento, incapaz de aceptar la amabilidad. ¿Y si nunca se curan?, preguntó Eleanor una noche, observando a Hope desde la distancia. ¿Y si hemos hecho todo lo posible y no es suficiente? Jonas le rodeó los hombros con el brazo y la atrajo hacia él. Entonces las mantendremos a salvo y cómodas de todos modos. La curación no siempre es una recuperación completa, Eleyanena. A veces solo se trata de aprender a vivir con menos miedo, aunque el miedo nunca desaparezca por completo. ¿Es eso lo que estás haciendo?, preguntó Eleyanar en voz baja. Aprender a vivir con menos miedo. Jonas consideró la pregunta con sinceridad. 6 meses atrás, se había visto sumido en el dolor y la desesperanza, convencido de que su vida había terminado. Ahora estaba planeando una boda, comprando tierras, construyendo un futuro que no se parecía en nada a lo que había imaginado, pero que, sin embargo, le parecía adecuado. Estoy aprendiendo que la vida que tengo puede ser suficiente, dijo finalmente. Que diferente no significa inferior. Que lo que estamos construyendo juntos es valioso, aunque no sea lo que había planeado originalmente. Eleyanena se giró entre sus brazos y lo miró con esos ojos perspicaces. A veces sigo teniendo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti, de que te arrepientas de esta decisión. Yo también tengo miedo, admitió Jonas. Miedo de fallarte. Miedo a despertarme un día y darme cuenta de que me he estado engañando a mí mismo sobre mi felicidad. Pero tengo más miedo de no intentarlo, de dejar que el miedo me impida disfrutar de lo mejor que me ha pasado nunca. Se abrazaron mientras se ponía el sol. 2 personas que habían aprendido que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La comunidad se movilizó en torno a la próxima boda de una manera que conmovió profundamente a Jonas. Martha organizó un grupo de mujeres para coser el vestido de Eleanor, un diseño sencillo pero elegante en algodón de color crema.
Frank Brennan, el marido de Martha, donó madera para mejorar la nueva propiedad. Varios ganaderos se ofrecieron a ayudar con la construcción del granero prevista para finales de primavera. Formas parte de esta comunidad, te des cuenta o no, le dijo Martha a Jonas cuando él intentó protestar por tanta generosidad. Has sido honesto y justo en todos tus tratos durante 15 años. Eso genera confianza y respeto. La gente quiere ayudarte a tener éxito. Jonas se encontró aceptando la ayuda con gratitud. Reconoció que el aislamiento no era una fortaleza, sino miedo disfrazado. Dejar entrar a la gente, dejar que te ayudaran, era una forma de valentía. Una luminosa mañana de principios de abril, Jonas fue al granero donde había escondido la cuna hacía tantos meses. Retiró la lona y pasó las manos por la madera de cerezo sin terminar. Había sido pensada para un hijo que nunca tendría, un futuro que nunca existiría. Mirarla ahora no le provocaba el dolor agudo que le había causado antes, solo una suave melancolía por el camino que no había tomado. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó Eleanor desde la puerta. No la había oído acercarse. Jonas se volvió y vio comprensión en su expresión. Pensé que quizá podríamos terminarla juntos, no para un bebé, sino para otra cosa. El primero en nacer en nuestra propiedad. Quizá un símbolo de lo que estamos creando en lugar de lamentarnos por lo que no podemos tener. Eleanor se acercó a él y examinó la cuna con atención. Es un trabajo precioso, Jonas. El tallado es exquisito. A Thomas le habrían encantado los detalles de estas ramas de pino. Terminémosla, dijo Jonas. Juntos, que represente nuestro futuro en lugar de mi pasado. Trabajaron en la cuna durante la semana siguiente, lijando los bordes ásperos, completando el tallado, aplicando aceite que resaltaba la rica veta de la madera de cerezo. Se convirtió en una meditación, una forma de transformar algo nacido del dolor en algo esperanzador. Cuando la terminaron, la colocaron en el granero, no como un escondite, sino como una promesa de lo que podría venir. 10 días antes de la boda, ocurrió algo extraordinario. Jonas estaba trabajando en el corral, reemplazando algunos postes de la valla desgastados, cuando sintió una suave presión en el hombro. Se giró lentamente y se encontró cara a cara con la esperanza. La pequeña, afligida, se había acercado por su cuenta, había superado su miedo lo suficiente como para tocarlo. Sus ojos aún estaban cansados, aún atormentados por lo que había soportado. Pero lo estaba intentando. Estaba eligiendo confiar a pesar de que todos sus instintos le gritaban peligro. Jonas permaneció completamente inmóvil, apenas respirando. Hope se quedó allí durante unos 30 segundos, con su suave nariz contra el hombro de él. Luego se retiró, volviendo a la seguridad del rebaño, pero lo había hecho. Había establecido contacto. Eleanor, que había presenciado el momento desde fuera del corral, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Se está recuperando, susurró. Incluso ella, la que pensábamos que nunca se recuperaría. Jonas salió del corral y abrazó a Eleanor. Todos nos estamos recuperando, dijo. Algunos más rápido que otros, pero todos avanzamos en la dirección correcta. Faltaban 10 días para la boda. Se había comprado el terreno, se habían hecho los planes, la comunidad se estaba movilizando e incluso los más destrozados, tanto humanos como caballos, estaban demostrando que la curación era posible. Jonas pensó en el reloj de bolsillo de su padre, en construir un legado. No era el legado que su padre había imaginado, pero era real. Era bueno y era suficiente. Jonas besó a Eleanor entre los testigos de la iglesia, y la congregación estalló en aplausos y vítores. Fue el tipo de beso que sellaba promesas y abría futuros, tierno y apasionado y lleno de esperanza. La recepción se celebró en la nueva propiedad, el terreno de los Patterson, que ahora era de ambos. Se habían colocado mesas bajo los árboles y, al parecer, todos los habitantes del pueblo habían traído comida. Había venado asado y pan recién hecho, tartas y pasteles, conservas y encurtidos. Los niños corrían libremente bajo el sol primaveral, mientras los adultos hablaban, reían y celebraban. Jonas se vio envuelto en conversaciones que habría evitado hace un año. Los ganaderos querían hablar sobre la cría de caballos, hacían preguntas sobre sus métodos y compartían historias de animales que habían conocido. Las mujeres felicitaban a Eleanor, admiraban su vestido y le daban consejos sobre el matrimonio con sonrisas cómplices. La comunidad los había acogido por completo, y Jonas se dio cuenta de que ya no era el hombre aislado de la montaña, sino parte de algo más grande.
¡Discurso!, gritó alguien y otros se unieron al canto. ¡Discurso! Jonas sintió que le invadía el pánico, pero Eleyanar le apretó la mano para tranquilizarlo. Juntos se pusieron de pie, frente a sus vecinos y amigos. No se me dan bien los discursos, comenzó Jonas, y la risa se extendió entre la multitud. Pero quiero darles las gracias a todos por estar aquí, por apoyarnos. Hace un año estaba solo y convencido de que así seguiría. Entonces apareció esta mujer extraordinaria con 9 caballos traumatizados y una negativa a aceptar un no por respuesta. Más risas, cálidas y comprensivas. Ella me enseñó que la curación es posible, que las cosas rotas se pueden recomponer y que la vida que nos toca puede ser diferente de la que habíamos planeado, pero no por ello menos valiosa. Así que, gracias, Eleanor, por elegirme, y gracias a todos por aceptarnos. Eleanor se puso de pie mientras Jonas se sentaba, con su naturalidad a la hora de hablar en público. Jonas tiene razón. Hace un año ninguno de los dos imaginaba que llegaría este día. Yo todavía estaba de luto por mi primer marido, y Jonas cargaba con su propio dolor. Nos encontramos a través de unos caballos que necesitaban ayuda, y al ayudarlos, nos ayudamos mutuamente a sanar. Eso es lo que hace la comunidad. Nos da espacio para sufrir y espacio para sanar. Y celebra con nosotros cuando volvemos a encontrar la alegría. Gracias por darnos ambas cosas. La celebración continuó durante toda la tarde. Frank tocó su violín y las parejas bailaron en el claro. Los niños se perseguían alrededor de las mesas. Los caballos pastaban tranquilamente en su corral. Sage observaba lo que sucedía con su sabiduría habitual. Al acercarse la noche, Jonas y Eleyanena se alejaron de la multitud y se dirigieron hacia donde estaban los 9 caballos. Habían estado juntos en cada paso de este viaje, testigos silenciosos de la transformación de 2 personas destrozadas en un todo unido. «Míralos», dijo Eleanor en voz baja. «Hace 6 meses, apenas podían soportar tenernos cerca. Ahora están tranquilos, sanos, contentos. No todos», señaló Jonas. Grace y Hope seguían un poco apartadas del rebaño, aún con traumas visibles a pesar de meses de cuidados. «Pero incluso ellas están mejor que antes», insistió Eleanor. «Grace ya no se asusta tanto. Hope se acercó a ti la semana pasada. El progreso no siempre es una recuperación completa. A veces son solo pequeños pasos en la dirección correcta». Jonas acercó a Eleanor a él y apoyó la barbilla sobre su cabeza. «Sabias palabras de mi esposa». «Tu esposa», repitió Eleanor, probando las palabras. «Me gusta cómo suena eso». Se quedaron juntos mientras el sol se ponía, pintando las montañas de tonos púrpura y dorado. A sus espaldas continuaban los sonidos de la celebración, risas, música y la alegría de la comunidad. Ante ellos los caballos pastaban en paz, prueba de lo que la paciencia y el amor podían lograr. «Tengo algo para ti», dijo Eleanor, apartándose ligeramente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en tela. Jonas lo desenvolvió con cuidado y encontró una fotografía en un sencillo marco de madera. Mostraba a los 9 caballos, todos visibles, de pie en el corral con las montañas detrás de ellos. La imagen era muy nítida y captaba la personalidad única de cada animal, la sabiduría de Sage, la alegría de Copper, la elegancia de Willow, incluso el cansancio residual de Grace y Hope. «¿Cuándo la has hecho?», preguntó Jonas asombrado. «La semana pasada. Quería capturarles tal y como son ahora. Quería que recordáramos este momento, dónde empezamos, lo que hemos construido juntos». Los ojos de Eleanor brillaban en la luz que se desvanecía. «Esta es nuestra familia, Jonas. No la que imaginábamos, sino la que tenemos. Y es hermosa». Jonas sintió cómo la emoción le inundaba el pecho. Ella tenía razón. Esto era una familia. Esta mujer a su lado, estos animales que habían salvado juntos, esta comunidad que los había acogido, esta tierra a la que se habían comprometido. Era diferente de lo que él había soñado, diferente de lo que su padre había imaginado, pero era real y bueno y suficiente. «Te quiero», dijo simplemente. «Yo también te quiero», respondió Eleanor, «ahora y siempre». Volvieron a la celebración cogidos de la mano, marido y mujer, listos para comenzar la vida que habían construido juntos a partir de los restos de sus penas separadas. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, pero finalmente los invitados se marcharon, dejando a Jonas y Eleyanena solos en su tierra. Caminaron hasta el granero donde se encontraba la cuna terminada, hermosa en su pulida simplicidad. Eleyanena pasó la mano por la suave madera.
Algún día, dijo ella, nacerá aquí un potro y la usaremos. Algún día, coincidió Jonas, y será el comienzo de algo nuevo. Se quedaron juntos en el granero, rodeados de las herramientas de su oficio y las pruebas de su colaboración, y sintieron la tranquila satisfacción de saber que habían encontrado su camino a casa. 2 años más tarde, en otoño de 1890, la operación había crecido más allá de lo que Jonas y Eleanor habían imaginado inicialmente. El granero que habían construido juntos en el verano de 1888 ahora albergaba a 20 caballos, cada uno con su propia historia de trauma y recuperación. Se había corrido la voz por todo el territorio sobre la pareja que podía domar incluso a los animales más destrozados, y llegaban regularmente solicitudes de ganaderos, granjeros y familias que no podían soportar renunciar a caballos que otros habían declarado sin esperanza. Jonas se paró junto a la cerca, observando al rebaño pastar bajo la luz dorada de octubre. A sus 32 años, parecía diferente del hombre aislado de hacía 2 años. Su rostro se había rellenado. La mirada atormentada había sido sustituida por una tranquila satisfacción. La cocina y la compañía de Eleanor habían suavizado sus aristas, lo habían hecho más accesible, más humano. Sage pastaba cerca de la valla, con su pelaje gris plateado por la edad. Ahora tenía 17 años y era la indiscutible matriarca de la manada. 2 foals corrían cerca, uno suyo y otro de Willows, jugando con la energía ilimitada de la juventud. Copper se había convertido en un magnífico semental, con su pelaje bruñido brillando a la luz del sol. Había engendrado varios foals, transmitiendo su temperamento dócil a la siguiente generación. Incluso Grace y Hope, las dos que Jonas temía que nunca se recuperaran del todo, habían encontrado la paz. Grace ya no cojeaba. La herida se había curado hacía tiempo y, aunque seguía siendo más reservada que los demás, se acercaba a los humanos sin miedo. Hope había florecido de una manera que Jonas seguía considerando milagrosa. Era amable con los Foss, paciente con los recién llegados a la manada, y comía de la mano de Eleanor sin dudarlo. «Es precioso, ¿verdad?», dijo Eleanor, uniéndose a él junto a la valla. Llevaba una cesta de manzanas, golosinas para los caballos que habían criado a mano desde que estaban traumatizados hasta que prosperaron. «Nunca me canso de verlo», respondió Jonas, rodeándole la cintura con el brazo. «Cada vez que creo que me he acostumbrado a verlos así, sanos y contentos, me doy cuenta de lo lejos que han llegado». Eleanor se recostó cómodamente contra él. Habían desarrollado una comodidad física entre ellos, una complicidad que se manifestaba en cada gesto y cada mirada. «Un fotógrafo vendrá a la ciudad la semana que viene. Pensé que podríamos pedirle que nos hiciera una foto. Tú, yo y la manada. Documentar lo que hemos construido». Jonas lo pensó. Hace 2 años lo habría rechazado, incómodo con la atención. Ahora lo reconocía por lo que era. Una forma de marcar este momento, de crear una prueba del legado que estaban construyendo. «Me gustaría», dijo. Repartieron manzanas a los caballos que se acercaban con confianza y afecto. No eran solo animales a los que cuidaban, eran familia, cada uno conocido y apreciado. Jonas había aprendido todas sus personalidades, sus peculiaridades, sus preferencias. Podía leer sus estados de ánimo, anticipar sus necesidades y proporcionar exactamente el tipo de cuidado que cada uno requería. Apareció una carreta en el camino y Jonas reconoció al conductor, Tom Hendris, un ganadero de 3 condados más allá. El hombre se había puesto en contacto con ellos hacía un mes por una yegua que había quedado atrapada en el incendio de un granero. Había sobrevivido, pero ahora le aterrorizaban los espacios cerrados. Apenas comía y se consumía a pesar de los esfuerzos de Tom. «Señor McCready». «Señora McCready», le llamó Tom, deteniendo la carreta. «He traído a Ember, si todavía están dispuestos a quedarse con ella». Jonas y Eleanor se acercaron a la carreta. Dentro había una yegua castaña, delgada y temblorosa. Su pelaje estaba apagado a pesar de los evidentes intentos de acicalarla. Tenía cicatrices de quemaduras en los costados, y sus ojos tenían esa mirada salvaje y desesperada que Jonas había aprendido a reconocer. La mirada de un animal convencido de que el mundo solo le ofrecía dolor. «Estamos dispuestos», dijo Eleanor con delicadeza. «Vamos a instalarla en el corral de aislamiento. Dé el espacio para que se adapte antes de presentarla al rebaño». Pasaron la siguiente hora acomodando a Ember, moviéndose lentamente, hablando en voz baja,
dejándole controlar el ritmo de la interacción. Era el mismo enfoque que habían utilizado con las 9 originales, perfeccionado a lo largo de 2 años de práctica y docenas de animales traumatizados. Cuando Tom se disponía a marcharse, apartó a Jonas a un lado. He oído que lo que cobras es justo, pero quiero pagarte más. Lo que haces aquí es más que un negocio. Devuelves a estos animales su dignidad. Eso vale más que el dinero. Jonas negó con la cabeza. Un precio justo es un precio justo. No buscamos hacernos ricos, solo hacer lo correcto por los animales y mantener la operación. Después de que Tom se marchara, Jonas regresó al corral de aislamiento, donde Eleanor estaba sentada en un tocón, observando a Amber desde una distancia respetuosa. La alcaldesa estaba pegada a la valla más lejana, con todos los músculos tensos, pero no estaba entrando en pánico. Eso era un progreso. Piensa en los 9 originales, dijo Eleanor en voz baja. Lo aterrorizados que estaban, lo imposible que parecía su recuperación. Ahora míralos, prosperando, criando enemigos, enseñando a los recién llegados que se puede confiar en los humanos. Nosotros lo hicimos, Jonas. Creamos un espacio donde la curación es posible. Jonas se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo hicimos juntos. Se sentaron en un cómodo silencio, como solían hacer, contentos con el simple hecho de estar juntos. Su matrimonio se había profundizado a lo largo de 2 años, pasando de los primeros días de incertidumbre a diversos retos. Desacuerdos sobre cómo manejar caballos difíciles, estrés financiero cuando los precios de los piensos se dispararon, el agotamiento de cuidar de tantos animales, hasta convertirse en algo sólido y duradero. El Leyanar seguía enseñando, aunque había reducido su horario a 3 días a la semana, y dedicaba el resto del tiempo a los caballos y a Jonas. Los niños a los que enseñaba conocían la operación, visitaban a menudo para ver a los caballos y aprendían de Eleyanena, y Jonas sobre la paciencia, la dulzura y la posibilidad de la curación. Estaba pensando en la cuna, dijo Eleanor. El legado de Sage de la primavera pasada está creciendo tan rápido. Quizás sea hora de pasar la cuna a alguien que la utilice para su propósito original. Jonas lo consideró. La cuna se había convertido en un símbolo para ellos, que representaba sueños transformados y nuevas posibilidades. Pero Eleanor tenía razón. Había sido hecha para niños y aunque ellos nunca tendrían los suyos propios, podían regalársela a alguien que sí los tuviera. Martha mencionó que su hija estaba embarazada. Jonas dijo, el primer nieto, quizás podríamos dársela a ellos. Eleanor sonrió. Perfecto. A Thomas le habría encantado. Su dinero ahorrado ayudando a los caballos, la cuna que hiciste, irá a parar a un nuevo bebé. Todo vuelve al punto de partida. El sol se ponía, pintando las montañas con tonos rosados y dorados. Jonas pensó en el viaje que lo había traído hasta allí. El diagnóstico devastador, el aislamiento y la desesperación, la aparición de Eleanor con 9 caballos imposibles y una propuesta aún más imposible. Pensó en el reloj de bolsillo de su padre, en el legado que se suponía que debía construir. Este no era ese legado. Era algo diferente, algo que nunca había planeado ni imaginado, pero era real, bueno y significativo. Los caballos que habían salvado ya eran docenas. Las técnicas que habían desarrollado se compartían con otros, difundiendo la esperanza más allá de su propiedad. La comunidad que habían construido Eleanor y Jonas, los vecinos humanos que los apoyaban, la manada en constante crecimiento, era algo que continuaría y crecería. Tengo que decirte algo, dijo Eleanor, con un tono repentinamente serio. Jonas la miró, preocupado por el cambio. ¿Qué pasa? Soy feliz, dijo ella simplemente. Completamente, genuinamente feliz. Quería que lo supieras. Quería decirlo en voz alta porque hubo un tiempo en el que pensé que nunca volvería a sentirme así. El alivio y el amor inundaron a Jonas. Yo también soy feliz, más feliz de lo que jamás pensé que sería posible. Se pusieron de pie y caminaron juntos hacia la cabaña mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Detrás de ellos, los caballos se acomodaban para pasar la noche. Sage vigilaba a su familia, los potros acurrucados junto a sus madres, incluso Emming, ligeramente menos rígida en su corral de aislamiento. La fotografía, tomada la semana siguiente, capturó todo lo que Jonas y Eleyanena habían construido. Estaban de pie frente al granero, rodeados de caballos, con las montañas elevándose detrás de ellos.
Jonas llevaba su ropa de trabajo y el reloj de bolsillo de su padre. Eleanor estaba a su lado, con la mano en la suya, con una expresión de satisfacción. Los caballos llenaban el encuadre. Sage y su potro, Copper y su descendencia, los 9 originales y la docena más que habían salvado desde entonces. Años más tarde, esa fotografía colgaría en el granero principal, como recuerdo de este momento en el que 2 personas destrozadas y su manada de caballos destrozados se habían convertido en algo completo. Los visitantes la mirarían y verían el éxito, pero Jonas y Eleanor verían otra cosa. Verían el viaje, la paciencia, las innumerables pequeñas decisiones de seguir intentándolo, incluso cuando la recuperación parecía imposible. Verían la prueba de que los sueños pueden tomar formas que nunca imaginamos, y que a veces esas formas inesperadas son exactamente lo que necesitábamos desde el principio. Verían el legado no como sangre y genes, sino como impacto y amor, y el espacio que habían creado para la curación. Verían un hogar, las montañas se alzaban eternas, los caballos pastaban en paz. Y 2 personas que pensaban que sus historias habían terminado descubrieron que los mejores capítulos acababan de empezar. La vida no les había dado lo que habían planeado, pero les había dado algo mejor, el uno al otro. Este trabajo, esta comunidad, esta vida inesperadamente hermosa. Y eso pensó Jonas mientras abrazaba a Eleanor y veía cómo su rebaño se preparaba para otra noche tranquila. Era más que suficiente, lo era todo.